Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Te saludo una semana más y, como siempre, te doy las gracias por elegir este podcast y ayudarme a crecer. Cada clic, cada reproducción y cada compartido ayuda mucho más de lo que crees. Quiero extenderte una invitación a que nos acompañes a Géminis y a mí los jueves en Conexión Paranormal, un en vivo semanal al que te puedes unir a través de mi cuenta personal de TikTok, que es SuperYo. La cita es a las 8 p.m. Este episodio contiene descripciones gráficas de escenas criminales que pueden resultar no aptas para algunas personas. Si te consideras sensible o no estás en el estado de ánimo apropiado, te recomiendo pasar a otro episodio. En el 2009 se estrenaría una película con un argumento muy interesante. La huérfana trata de un matrimonio que, tras haber perdido a quien sería su tercer hijo, deciden recurrir a la adopción, en un intento por sanar esa herida y darle una familia a alguien que nunca la ha tenido. Es así que adoptan a Esther, una niña de 9 años, y ésta se convierte en la hermanastra de Max de 5 años y Daniel de 12. Sin embargo, Esther oculta un oscuro y perturbador secreto, puesto que no es quien todos pensamos que es, sino una mujer de 33 años de nacionalidad checa y con un extenso récord criminal. Esta película está basada en la historia de Barbora Skarlova, una mujer con hipopituitarismo que manipuló a una madre y a su hermana para cometer una serie de crueles aberraciones contra 2 niños. Pero llegaremos a eso en su momento. Por ahora, conozcamos al resto de involucrados en esta oscura historia. Klára Mauerova nació en 1975 en un pueblo de República Checa, que en aquel entonces pertenecía a Checoslovaquia, llamado Kurim, en un ambiente sombrío y poco amigable durante la Guerra Fría. Klára parecía una niña completamente normal, salvo por una cosa: sufría de desórdenes psicológicos que la hacían tener fuertes y poderosas fantasías, así como otros síntomas de la esquizofrenia. Quienes la conocieron la describen como una chica retraída. Le era muy complicado adaptarse a cualquier grupo de personas y tenía una actitud sumamente reservada. Las fantasías de Klára eran de carácter religioso y la hacían creer que era poseedora de un poder divino. Estaba convencida de que era una enviada de Dios para cumplir una misión. Se veía a ella misma como una versión o reencarnación de Juana de Arco, la mujer que lideró al pueblo francés a la victoria en múltiples batallas contra los ingleses y que murió ejecutada en la hoguera. Su hermana menor, Katrina, mostraba síntomas muy parecidos a los de Klára, y juntas habían creado todo un universo que giraba en torno a ellas como las redentoras. Alimentando constantemente las fantasías una de la otra, las hermanas crearon un profundo lazo en un mundo donde nadie las entendía, salvo ellas dos. Cuando Klára tenía 13 años, tuvo la idea de asfixiar a su hermana con una almohada para resucitarla después. Alarmados por estos comportamientos, que eran mucho más notorios en Klára, sus padres le llevaron con un psiquiatra y comenzó a tomar medicamentos. Sin embargo, no mucho después, el tratamiento se detuvo. La madre de Klára dudaba que su hija lo necesitara de verdad. Los años pasaron sin ningún evento apremiantemente negativo en realidad. Ambas hermanas tenían vidas normales. Klára fue a la universidad y poco después de terminar sus estudios en pedagogía comenzó una relación con Radek Kofa, un hombre que casi le doblaba la edad y con quien se casaría luego de enterarse que estaba esperando a su primer hijo, Jacob. Luego de 2 años nacería su segundo hijo y posterior víctima, Ondřej. No hay realmente registro de maltratos o abusos en esta etapa de la vida de Klára. De hecho, la familia se percibía como cualquier otra, sin prácticamente nada que elevara sospechas o que sirviera como augurio de los terribles sucesos que ocurrirían años después. Klára, sin embargo, seguía teniendo episodios psicóticos. Lo que ahora la medicina conoce como trastorno de personalidad la llevaba a tener arranques violentos que mermaban severamente la relación del matrimonio. Todo esto condujo al abandono de Radek, quien un día simplemente se marchó, dejando a los pequeños Jacob y Ondřej en la total custodia de Klára. Uno pensaría que a partir de este suceso es cuando comenzaron los horrores a los que el par de inocentes niños fueron sometidos, pero la realidad es que Klára, ante el abandono de su pareja, hizo lo mejor que pudo para ser una buena madre. Siempre trató de inculcar en sus hijos su visión religiosa, intentaba ser amorosa y paciente. Por otro lado, los días y las semanas pasaban.
Mientras los chicos estaban horas en la escuela, Clara se quedaba sola en casa, sin más compañía que sus fantasías y delirios, los cuales comenzaron a aumentar de fuerza, volviéndose cada vez más invasivos y tenebrosos. Alimentadas por la soledad y la creciente tristeza por el abandono de su esposo, que trataba de ocultar frente a sus hijos, las ideas de Clara se apoderaron de su mente junto con una profunda depresión. Entonces se puso en contacto con su hermana menor, Caterina, quien después de que su hermana se fuera de casa, presenció la separación de sus padres y estuvo envuelta en situaciones complicadas, siendo una de estas el haber estado en la cárcel. Los cargos por aquel arresto nunca han sido revelados oficialmente. Clara le propuso a Caterina irse a vivir con ella y sus hijos, con el objetivo de servir como apoyo emocional la una de la otra, tal como cuando eran niñas. La hermana menor aceptó la oferta con gusto, y una vez más, aquellas hermanas que no tenían a nadie en el mundo más que la una a la otra, volvían a estar juntas en un mundo de rechazo y maldad. La idea de Clara parecía funcionar. Durante aquellos días en los que su hermana comenzó a vivir con ella y sus hijos, la situación comenzaba a estabilizarse y ambas se sentían mejor. Las cosas cambiarían cuando, por aquellos días en los que Clara estaba terminando sus prácticas en la universidad, conoció a una niña de 13 años. Durante sus charlas, dicha niña le contó a Clara que había escapado de un orfanato donde se maltrataba a los niños y no tenía a dónde ir. Según el récord, el nombre de esta niña era Barbora Skarlova y había pasado gran parte de su vida con psiquiatras y medicamentos por múltiples problemas. La historia de Barbora conmovió a Clara lo suficiente para que le abriese las puertas de su casa y le diese la bienvenida a la familia. Aquello parecía el inicio de una conmovedora historia en la que de entre múltiples experiencias tristes y varias desventuras nacería lo más insostenible: una familia. Barbora era una niña encantadora, bien educada y bastante experimentada en muchos temas para su edad. Clara atribuía esa característica a la complicada, acelerada y vulnerable vida que los niños en su situación tienen, entrando y saliendo de orfanatos, habiendo presenciado seguramente numerosos escenarios difíciles de digerir para un infante. Caterina, Jacob y Ondrej recibieron a Barbora como una más. Los 5 no tardaron mucho en entablar una relación cómoda y agradable. Sin embargo, la pequeña impostora, al ser una experta en las artes de la manipulación, lo que en realidad estaba haciendo era observar detenidamente la situación, identificando las debilidades de cada miembro de la familia y los puntos más vulnerables, para después utilizar esa información para su beneficio. Es así que de inmediato se percató de las filosofías religiosas de las hermanas Mauerova, y supo que esa era la grieta de mayor tamaño para introducir sus malvadas intenciones. De manera casual y gradualmente, Barbora mencionaba ser parte de una religión llamada el Movimiento del Grial. Clara y Caterina siempre escuchaban muy atentas e interesadas cada que Barbora les explicaba de qué trataba todo aquello. Si nunca has escuchado de esta secta, hagamos un pequeño paréntesis para que entremos en contexto. El Movimiento del Grial es una religión fundada por el alemán Oskar Ernst Bernhard entre la década de los 30 y 40. De carácter supuestamente cristiano, este culto plantea que personajes como Buda o Mahoma fueron enviados por Dios a la tierra en diferentes pueblos para esparcir el mensaje del cristianismo. Esta religión ha estado envuelta en polémica desde sus inicios. Su fundador murió estando en arresto domiciliario en 1941 bajo el régimen del nacionalsocialismo. A partir de ahí, varios grupos independientes que claman seguir la doctrina se han esparcido por varios países, entre ellos Francia, Alemania y Canadá. La filosofía de este culto relaciona el placer absoluto con la divinidad, llegando al punto de tolerar, incluso exhortar, cosas como el incesto, el asesinato y el canibalismo. Es preocupante la poca información veraz y certera que se puede encontrar en Internet de este grupo, lo que sin duda aviva las sospechas de encubrimiento de innumerables crímenes. Pues bien, las hermanas comenzaron a acompañar a Barbora a reuniones de este culto, donde eran instruidas más ampliamente y comenzaron a consumir drogas. Hasta este punto aún no había nada incriminador o sospechoso en sus acciones. Pero esto cambiaría cuando Barbora comenzara a sentir celos de la atención y preferencia que los pequeños Jacob, de 10 años, y Ondrej, de 8, recibían de su madre.
Ingeniosamente, Skarlova comenzó a poner a la madre en contra de sus hijos. Hacía travesuras por la casa y culpaba a los dos hermanos. Para avivar la tensión entre los niños y Clara, Barbora comenzó a decir que Jacob y Ondřej no la querían, que querían celar a su madre y que incluso la maltrataban físicamente. Esto provocaba un incremento en la severidad de los regaños y castigos impuestos en los niños por parte de su madre, quien, ciega por sus propios delirios y la manipulación de Barbora, creía todo lo que ésta le decía. Catherine, quien siempre estuvo presente en estas situaciones, nunca se interpuso ni defendió a sus sobrinos. Antes bien, se entretenía presenciando todo aquello. A la par que las reuniones con el culto continuaban y que Clara y Katrina estaban más y más involucradas, Barbora utilizaba la religión como conducto para continuar metiendo ideas en la cabeza de las hermanas. Todo comenzó a complicarse de manera precipitada cuando Barbora le dijo a Clara que sus hijos le recordaban mucho a su marido. Utilizó el argumento de que aquel matrimonio solo había resultado en el abandono de su pareja y en lo que ahora eran dos obstáculos que la privaban de cumplir aquella misión divina para la que Dios la había enviado a la tierra. Clara comenzó a odiar a sus hijos, a ver en ellos todos los fracasos de su vida y la de su hermana. Barbora siempre le siguió el cuento de sus destinos celestiales y decía que estaba dispuesta a ayudarlas hasta el final y que ahora lo que había que hacer era deshacerse de aquellos en su camino. Por aquellos días, el herrero local de aquel vecindario recibió un encargo para nada extraño, una jaula de acero. Tal como las que había hecho decenas de veces antes para los dueños de perros o mascotas de tamaño considerable, el hombre confeccionó dicha jaula con las medidas acordadas y se la entregó a tiempo a su complacida clienta, Clara Mawerova. La jaula fue instalada en el sótano de la casa. Posteriormente, Jacob y Ondřej fueron obligados a desnudarse y entrar en ella, comenzando así el calvario que aún muchos no logran concebir. Las tres retorcidas mujeres estaban orgullosas de lo que acababan de hacer, sentían que estaban más cerca de la iluminación ahora. Pero no iban a detenerse ahí. De manera cotidiana, Clara bajaba al sótano a castigar a los pecadores. Esto implicaba que golpease vilmente a sus hijos con palos, correas, cadenas y otros objetos. Los pequeños permanecían desnudos todo el tiempo, en el sótano de una casa en un país que no es precisamente cálido. Los abusos ocurrían casi a diario. A veces se olvidaban por completo de los niños, dejándolos sin comer por varios días. Tenían que vivir entre sus propios desechos, generando un ambiente nauseabundo y tóxico. Las raras veces que Clara bajaba a limpiar, simplemente les arrojaba varios baldes con agua helada y subía de nuevo a la casa. Todas estas acciones eran instruidas a través de mensajes de texto que Clara recibía de uno de los miembros principales de su grupo de la secta, un misterioso personaje al que se referían como el Doctor. La depravación iba en aumento y con ello el placer que las mujeres sentían. En aquella casa comenzó a haber reuniones del culto. En una ocasión, Clara bajó al sótano y haciéndole profundos cortes a Jacob con un cuchillo, extrajo su sangre, que luego sirvió con vino a sus invitados de aquella noche. A varios miembros de la secta se les permitía bajar al sótano y maltratar a los niños también, como muestra de cortesía u hospitalidad por parte de las anfitrionas. La tarea de abusar de los hermanos también era ejecutada por Barbora y Katrina. Lo más depravado ocurrió cuando el doctor les dijo que era momento de consumir la carne de los niños. Bajaron entonces las tres mujeres al sótano y Clara le ordenó a Ondřej, el más pequeño, que sacara una pierna por entre los barrotes de la jaula. Barbora y Catherine lo sujetaron fuertemente mientras su madre cortaba varios pedazos del muslo, ignorando las súplicas y alaridos del pequeño de solo 8 años, mientras Jacob observaba aterrorizado desde un rincón. Repartió los trozos de carne a sus cómplices y las tres los comieron enfrente de Ondřej y Jacob mientras reían de manera enfermiza. El mismo destino reclamó al hermano de 10 años cuando días después su madre y las otras dos repitieron el ritual, arrancando trozos de su brazo mientras Clara le gritaba a su hijo que merecía sufrir. Un día, uno de los niños se dio cuenta de que la jaula no había sido cerrada correctamente. Lograron entonces salir de ella, subieron las escaleras del sótano y corrieron lo más rápido que pudieron.
Debido al estado de desnutrición y maltrato en el que se encontraban, no pudieron llegar lejos, y tía Catherine los atrapó a los dos en el patio trasero y los devolvió a la jaula. Ante este incidente, Barbora sugirió que instalaran un monitor de bebé en el sótano, de forma que pudiesen vigilar a los niños y no puedan escapar, además de poder apreciar cuando una de ellas bajaba al sótano a atormentarlos mientras las otras dos se encontraban ocupadas haciendo cualquier otra cosa. El monitor fue instalado. Las enfermas mujeres continuaban maltratando a los dos pequeños de manera periódica. Al utilizar los mismos canales de comunicación, muchos monitores de bebés o juguetes como walkie-talkies captan interferencias provenientes de otros dispositivos. Entonces, un 10 de mayo del 2007, una pareja de jóvenes padres se percató de algo extraño en el monitor de su bebé. La pequeña pantalla mostraba a 3 mujeres abusando y masacrando a un par de niños que estaban en una jaula. El terror y el desconcierto se convirtieron en náuseas y mareos cuando se dieron cuenta que aquellas mujeres eran sus vecinas. Por pura coincidencia, la pareja que vivía al lado de los Mauerova había comprado el mismo monitor que el desquiciado trío. La policía fue notificada y se presentó en el lugar de inmediato. Tumbaron la puerta y tras una inspección todo parecía estar en orden. Solo encontraron a las 2 hermanas asustadas y confundidas. Sin embargo, al bajar al sótano fueron testigos de los horrores que estaban haciendo. 2 niños pequeños, apenas vivos, encerrados en una enorme jaula de acero. Sangre, orina y heces por todo el lugar, y detrás de la jaula, una asustada niña de unos 12 años sosteniendo un oso de peluche. La niña corrió a los brazos de los policías. Se presentó como Annika y les dijo que las 2 mujeres de arriba habían estado torturándolos por semanas. Annika fue puesta a resguardo afuera de la casa mientras los oficiales hacían los arrestos correspondientes. Clara y Catherine fueron esposadas y mientras las sacaban de la casa, uno de los oficiales se dio cuenta de que Annika ya no estaba. Jacob y Ondrej fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde solo uno de ellos sobrevivió. Se supo entonces que Barbora tenía en realidad 33 años. Sufría de una enfermedad llamada hipopituitarismo debido a un déficit de somatotropina, la hormona del crecimiento, lo que le daba una apariencia sumamente joven. Durante los juicios, Clara y Catherine responsabilizaron a Barbora por haberles manipulado a hacer lo que hicieron. Clara fue sentenciada a 9 años de prisión y su hermana Catherine a 10. Otros 3 miembros de la secta que participaron en el crimen fueron sentenciados a 5 años cada uno. Una orden de arresto fue emitida por el gobierno en contra de Barbora Skarlova, quien fue encontrada tiempo después en Noruega, haciéndose pasar por un niño llamado Adam. Barbora fue condenada a 5 años de prisión. Se le otorgó la libertad condicional tan solo 2 años después por buen comportamiento. Su paradero hoy en día se desconoce. Las condenas fueron consideradas como ridículas e insultantes debido a la crueldad y repulsión de las atrocidades cometidas, generando rencor y mucho descontento en la población general. Imposible concebir, sobre todo desde la perspectiva infantil, que un día de la nada, tu madre, quien hasta entonces te amaba y te cuidaba, decida que eres la reencarnación del mal y te encierre en una jaula y mutile tu cuerpo en nombre de un bien mayor, actuando como la enviada de un dios. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de acompañarte con más historias. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para que estés pendiente de mi contenido. No olvides darle follow a las redes del podcast. Están en Instagram y TikTok como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.